En la época en la que Alejandro Magno, pero especialmente en la época de los macabeos, fue una época en la que el mundo entero cambió. ¿Por qué? Porque por fin el judaísmo se pudo hacer oír ante Occidente. Hoy, en nuestra generación, estamos viviendo ese fenómeno, pero a la mil, o en hebreo, como decimos, pi elef. ¿Por qué? Porque ahora que estamos viviendo en una época digital, en esta generación, el judaísmo se está difundiendo en el mundo entero y hay muchos canales en donde ustedes pueden enterarse de todas las perlas que tiene el judaísmo y una de esas es, en verdad, un podcast, es decir, una serie de programas de difusión que se llama PLF. Y acá tenemos al director de este podcast llamado PLF. Bienvenido, Uriel Romano, y qué bueno tenerte por aquí. Gracias, Jacob, por la invitación. Un placer y un honor. Vea, yo generalmente suelo decir la biografía de los invitados, pero para los que conocen tu podcast PLF o van a ir a tu podcast, que les voy a dejar acá en la descripción de este video, qué es el podcast PLF y para que puedan llegar a él, me gustaría que tú nos digas ¿Quién es? quién es Uriel Romano. Uriel Romano, como el acento se escucha y se reconoce mundialmente, soy argentino. Eh, Nací en 1989, viví en la Argentina casi toda mi vida, excepto unos periodos aquí en los Estados Unidos, donde resido actualmente, y otros periodos en Israel. En algún momento de mi vida decidí ser rabino, decidí continuar este legado maravilloso de nuestra tradición. Estudié en el seminario rabínico latinoamericano en Buenos Aires y en paralelo el seminario nos exigía tener un título académico, por lo cual estudié una maestría en ciencias, licenciatura y maestría en ciencias políticas en la Universidad de Buenos Aires. Y finalmente tuve otra maestría en el Instituto Schechter en Israel, especializada en Talmud y en Midrash. Y hoy me encuentro, soy rabino comunitario, más allá de lo académico, soy rabino comunitario, trabajé en una comunidad en Nueva York, trabajé varios años en Nordelta, en las afueras de Buenos Aires, y ahora me encuentro en el sur de la Florida trabajando como rabino. Estoy casado, tengo 3 hijos y me gusta esto de la difusión del judaísmo. Tengo este podcast llamado PLF, que se llama PLF por un detalle curioso, que la primera vez que lo hicimos a través de Facebook Live, y en pocas horas teníamos, instantáneamente, teníamos unas 1030 reproducciones. Apenas lo lanzamos, cuando ya Zoom todavía no existía mucho, YouTube menos, era Facebook Live lo que estaba de moda. Y decidimos con mi compañero en aquel entonces llamarlo PLF por 1000, porque era una gebruta multiplicada. Esta idea del estudio entre dos, pero ponemos una cámara y lo multiplicamos por todos los que quieran oírnos y escuchar. Aparte de este podcast, tengo otro podcast de Daf Yomi en español. Estoy en primero empecé con el blog, hice un blog durante 7 años de Daf Yomi, y luego cuando ya los blogs ya no estaban muy de moda y empezaron a estar de moda los podcasts, tengo un podcast de Daf Yomi en español donde trato de reducir algunas perlitas del Talmud entre 5 y 7 minutos, y me dedico en mi tiempo libre cuando puedo a escribir. Escribí un libro llamado Las mujeres del Talmud y varios artículos y traducciones sobre ley judía y Midrash son los temas que me apasionan. Pues me encanta que abarques todos los aspectos desde el judaico hasta el académico. Me gustaría preguntarte algo que hay veces para las personas es difícil de procesar. El judaísmo históricamente nos hemos visto en la necesidad de ser cerrados. Lo cierto es que nunca nos hemos puesto a difundir qué es el judaísmo fuera de las puertas comunitarias. Yo tengo un enfoque más universal del judaísmo. Yo creo que la cantidad de mensajes que hay para las naciones es mucha, pero mi pregunta para ti es, ¿qué te empuja a continuar PLF sabiendo que muchas personas que ven el podcast al final de cuentas no son judíos? Así que mucho de este jargón, muchos de estos términos, de las vivencias que se hablan en tu podcast, son muchas veces con un tinte muy judío y ahí llega un público que no es judío. ¿Tú ves alguna contradicción con esto y por qué llegas a esto más bien? No, a ver, creo que Internet cambió el paradigma, ¿no? En un momento al final del siglo XV, fueron los libros impresos los que cambiaron el paradigma. Y luego Internet. Y el salto que hizo Internet es un salto exponencial en el cual la mayoría de los sitios de contenido judaico y los podcasts también, me parece que mucho de los que lo hacemos en nuestra mente en un comienzo tiene que ver con multiplicar ese público judío.
que no quede en el estudio con un compañero o con las 10 personas que puedo tener en mi sala de estudios en una clase, sino compartirlo. Así también en la experiencia de Chabad o Ella Torá, que nunca pensaron que en un comienzo sus páginas de internet se iban a multiplicar y le iban a llegar a muchos más gentiles que judíos. El público objetivo era el público judío y como corolario, todos estos podcasts, como internet no lo podés controlar, no podés controlar quién es tu público y quién no, quién lo ve, quién no lo ve. ¿Está público? También empezamos a ver este fenómeno de muchos no judíos que sienten una pasión, una curiosidad por lo judío y les abre una puerta. Yo no tengo una idea ni proselitista, ni mucho menos, ni busco necesariamente ese público, pero lo recibo con las puertas abiertas. Y me parece que es interesante y tiene que ser un cambio de paradigma que nos va a llevar a unas generaciones, unos años, en tratar de pensar un judaísmo para el mundo. Un judaísmo para el no judío, o dónde están los límites entre los judíos sinagogal y el mensaje judío para el mundo. También lo que pasó con la Cábala de los años 50, 60, cómo se popularizó en ciertos lugares, también para estudios, pero con una idea no proselitista, ¿no? Porque vos antes nombrabas a los macabeos, quizás los macabeos fue el último periodo histórico donde hubo un proselitismo judío hace 2100 años, un expansionismo en lo judío. Pero por cuestiones históricas nos cerramos también porque éramos minoría, minoría perseguida, minoría. Pero Israel cambió ese paradigma, el Internet cambió ese paradigma, la mirada que tiene el gentil hacia el judío también cambió. Existen los antisemitas y proliferan como un virus, pero también hay una curiosidad y este pueblo con esta tradición y estas ideas. Y bueno, entonces también vamos a tener que encontrar categorías nuevas, ¿no? Que también había hace 2000 años, que se dejaron de usar y tienen que volver, ¿no? Yo creo que la categoría judío y gentil o goy, sin ningún término despectivo, como dos categorías, son insuficientes para el día de hoy. Creo que hay un gris que se va a ir ampliando. Sí, no, yo consigo algo bastante similar. Es que en esta época hay demasiada sed por escuchar qué tenemos para decir. Con lo último que mencionaste, me gustaría tomar de acá. Esto es más que todo una pregunta personal, como para... muy pocas personas sienten las vivencias que uno siente en redes sociales, que como tú mencionas, hay muchas personas con judiofobia muy intensa y uno eventualmente cuando habla de judaísmo en redes sociales se expone a todo tipo de críticas, haters y lo que sea. ¿Tú cómo lidias con esto? Esto ya es una pregunta más para mí. Como dicen en redes sociales, haters are gonna hate. ¿Sí? Los odiadores van a odiar, ¿no? Y hay mucha gente que dice, bueno, no expongas ciertos temas o ciertas temáticas de lo judío en redes sociales porque se da a la desinformación o se da al antisemitismo o una relectura, porque uno puede también en un podcast equivocarse, citar mal una fuente, estar apresurado, no es un texto académico donde uno hace todo el desarrollo y demás. Pero yo creo que la información está ahí, está en el mundo, y los que odian van a odiar, publiquemos o no publiquemos. Pero también va a haber gente con diversos grados de conocimiento o de interés que van a descubrir un mundo diferente, ¿no? Y cuando hago pieles especialmente, para mí, a mí me cambió la vida. Y vos también lo sabés, ¿no? También hay mucho prejuicio desde el mundo judío ortodoxo, jaredí o en todas sus vertientes, hacia el judaísmo no ortodoxo. Y yo represento ese judaísmo no ortodoxo. No me circunscribo ni en reformista, ni en conservador, ni en open orthodox, ni nada de todo eso. Me parece categorías modernas, pero claramente no soy un judío ortodoxo. Ni en práctica, ni en vivencia, ni en teología, ni en cómo yo entiendo la Torá, ni en la ley, ni en cómo entiendo las mitzvot, los mandamientos. Puedo tener muchas cosas en común. ¿Cómo callar? Sí, como callar. Respeto Shabbat. De la misma forma quizás tú, no. Pero yo he descubierto cantidad de ortodoxos que tienen preguntas o dudas o enfoques que no se sienten del todo cómodos en preguntar en sus ámbitos y gente que llega a PLF y después descubre cuál es mi celular o mi mail y he entablado conversaciones y relaciones de amistad con ellos. Y lo mismo con el mundo no judío también. Hay fanáticos también en el mundo gentil, y esto yo lo quiero dejar así. Y hay gente que llega al judaísmo desde una doctrina totalmente cristiana. ¿Sí? Pero hay otros que tienen un interés genuino, ya sea porque dicen trazar su ascendencia en el mundo de los anusim, del mundo de los criptojudíos, o por interés de algo que escucharon
en alguna de sus iglesias o en cuestiones académicas también. Entonces, hay como un lugar que todos van llegando y el mensaje está ahí para todos y cada uno lo va a tomar desde el prisma que lo está viendo. Y en un momento me ponía mal, ¿no? Las críticas, los insultos de todos lados. Desde el judío ortodoxo que me decía, sos demasiado liberal, este judío demasiado liberal, sos demasiado cerrado, hasta el cristiano fundamentalista que no le gustaba o el antisemita que me decía algo del Talmud, y ahí me lo tomo con humor. Yo siempre lo digo, el fundamentalista odia el humor y la ironía. Y me gusta mucho trabajar con eso. Entonces, no. Me parece lo que tú dices muy certero. Yo veo también que al final las ideas verdaderas son las que se quedan. Por más que uno luche, por más que uno... Al final la historia sigue, si uno contribuyó a la verdad, esa es la que seguirá y las cosas... Entonces la historia se va dando por sí misma. Como tú dices, todas estas categorías van a mutar hasta que se coseche algo más. Pero algo que mencionaste de que hay veces, hay personas que critican la precisión con la que se habla en el podcast. Me parece muy curioso que digas eso, porque en tu podcast se invitan personas de un nivel muy alto. De hecho, a las personas que están acá, ustedes sabrán que en esta página, en Filosofía Judía, invitamos personas del mundo de la academia, de los rabinos, de todos lados, ¿sí? Judíos y no judíos, para hablar temáticas sobre Israel. Suele ocurrirme bastante que yo cuando busco un invitado, para buscar más sobre su biografía y su obra, me encuentro con que ya lo entrevistaron en PLF. Y de PLF como que tomo lo que ya, la investigación ya hecha. Entonces me parece eso muy curioso, que ya en verdad la calidad de tu podcast sí es bastante buena en ese aspecto. Y me gustaría hacerte una pregunta entonces. Siendo que en verdad tenemos tanto impacto, ¿consideras tú que se puede ver ese impacto? Muchas veces lo que hablo acá es que hay personas que nos ven en este cuadradito que se llama teléfono o computadora y ven a una persona hablando, pero cuando son muchas personas, quizás hay un impacto, pero nosotros no siempre podemos medirlo. ¿Tú consideras que es posible medirlo o te has encontrado con esto de que alguien te diga, oye, cambiaste mi vida, oye, pasa esto con por lo menos el podcast que tú presentas? Sí. Y es de las cosas más hermosas que a uno le puede pasar. No, creo que los Jamim, los sabios, hablan de esto. Hannah Arendt, muchos filósofos hablan de esto. La idea de el poder de las palabras, ¿no? Que uno sabe dónde empiezan, pero no dónde terminan. Eh, y algo que decidí dedicarme en mi vida es a contar historias, ¿no? Jonathan Sacks, el gran rabino de Inglaterra, si no Brajá, bendita sea su memoria, decía que ante todo los judíos somos contadores de historias. Pero Rabbi Nachman de Breslov también decía que contamos historias, pero él no cuenta historias para irnos a dormir, sino para hacer despertar los espíritus, despertar las ideas y demás. Y a mí me gusta contar historias, ¿no? Y el impacto que tienen, algunas somos conscientes porque la gente te lo cuenta, ¿no? Y lo que hace es bajar a tierra estas conexiones, tal como Twitter o X. Uno puede estar hablando con presidentes, CEOs de empresas y demás cosas que nunca en su vida alguien podría haber pensado. Y me pasó con diputados, con grandes empresarios, con incluso primeros ministros que, ¿por qué me van a contestar? No soy nada, ¿no? Como decía Abraham, ¿qué somos? Afar de Efer. Somos tierra, somos cenizas, no somos nada. Pero hoy Internet, y lo mismo, hay gente que tiene esta curiosidad y mucha gente alejada de comunidades judías centrales. Y quizás de sinagogas, o quizás por su presente, su lugar, no encontraría su lugar en una sinagoga. Pero construimos esto virtual, y uno no sabe el límite de dónde llega esto. Uno no sabe. Y en algunas cosas somos solo conscientes de los que te cuentan. Y a mí hay gente que me cuenta historias. Desde gente que decide finalmente convertirse al judaísmo, o gente que me dice, no, escuchando tu podcast decidí no convertirme al judaísmo y ser un filosemita, pero desde mi tradición cristiana, que también lo celebro. O gente ortodoxa que entiende que su lugar no es la ortodoxia. O gente judía de ámbitos más seculares que nunca escucharon hablar del Talmud, que comienzan a seguir el Daf Yomi y a aprender. Y cuando no subo algún día me dicen, Uri, lo extraño. Y me empujan a retomar. Eh, Llegué a casar gente que conocí por redes sociales y demás. Amistades. Y me encuentro con el mundo ortodoxo, que de vuelta lo repito acá y lo remarco,
que fuera del mundo de las redes sociales o de Internet es más difícil encontrar por estas tensiones que lamentablemente existen dentro del mundo judío y prejuicios. Eh, sí, 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 sí. La He conocido dinámica es gente impresionante. que se mudó de país ¿Por para, el para, podcast? bueno, a ver, nunca es por una causa en particular, ¿no? Pero sí que Ah, se mudó de país para continuar o su conversión o ah, sus estudios académicos judíos o para convertirse en rabino. voilà. Impresionante. Eh, de vuelta, nunca uno tiene que creerse demasiado y uno tiene que tener humildad, que no es solo eso. Siempre es un proceso mayor. Pero hay gente que te cuento una que me cambió la vida. Lo conocí a esta persona la última vez que fui a Buenos Aires hace un tiempo. Me dijo de Argentina, del conurbano bonaerense, de una familia de la alcurnia cristiana, católica, apostólica, romana, que en un momento descubre que su familia, su abuelo era sobreviviente del Holocausto y lo ocultó toda la vida. Y, y empezó a descubrir eso y descubrió a una de las entrevistas que hago en el podcast con una autora que se dedica a investigar temas de la Shoah, del Holocausto, experta en Yiddish, y que la contactó y que le tradujo una carta que su abuelo había dejado en un libro y que produjo un libro y que se fue de vuelta a Europa a encontrar el cementerio donde estaban enterrados sus bisabuelos y demás. Real. Y son historias Impresionante. Qué loco esa historia. Wow. y hay varias así que son, y especialmente esas, ¿no? Son las que me apasionan, las que son estas personas donde su judaísmo históricamente se ocultó Mm. y que a través de estas redes sociales, donde somos parte y no el todo, ayudamos de alguna forma a revelar un poco de eso y que vuelva a salir a la luz en diferentes manifestaciones, puede ser. Pero esto es un ejemplo para mí claro de esta pregunta que haces. Es bastante fuera de lo común. No es algo que no se encuentra todos los días, descubrir sobrevivientes del holocausto por ahí. Sí, yo también siento que el efecto que se tiene en redes sociales es grande, pero como tú dices, nunca sabremos todo este, ¿cómo se dice? Puzzle, rompecabezas que se está armando paralelo a estos, digamos, esfuerzos que hacemos por mostrar es todo esto. Em, para ya ir cerrando, y les repito a las personas, la página PLF, como ustedes escucharon, habla de contenido sobre, ustedes pueden escuchar desde el Holocausto hasta filosofía judía de la Edad Media y hasta educación judía de la juventud, sobre muchos aspectos. Me parece por eso que es muy completo, por eso les repito que en la descripción del video pueden encontrarlo. Y para ir cerrando, ¿hay algún mensaje que tienes al público? Y nuevamente, el público que nos ve acá se trata de personas de muchos trasfondos, muchas culturas. Por eso hice la introducción de el choque que hubo entre Occidente e Israel con la época de Alejandro Magno, que hoy vivimos eso a la mil con solamente esta pantalla. ¿Hay algo que quisieras cerrar para las personas? Eh, Cerrar para un rabino siempre es difícil. Me gusta más abrir, ¿no? Literalmente. Y me parece que estos podcasts son para abrir ideas. A mí me gusta romper prejuicios. Me gusta dar una vuelta de tuerca a las ideas, a las historias, tal como las escuchamos. Abrir ventanas de temas, de información, de autores, de libros no tan conocidos. Ser un poco polémico. Me parece que en lo judío también hay algo de ser polémico y de presentar lecturas que quizás uno no se hubiese imaginado sobre temas tan redundantes. Uno de los pilares del judaísmo que vivimos hace por lo menos 2000 años es una frase, Talmud Torah Keneged Kulam, el estudio de la Torá, el estudio de la ley, el estudio en general equivale al cumplimiento de todos los otros mandamientos. El judaísmo hizo del estudio un mandamiento religioso. Esto fue una revolución universal hace 1900, 2000 años. Hasta el día de hoy lo continuamos. Entonces, no tomar ni lo que vos decís en un podcast, ni lo que yo digo, ni lo que alguno de nuestros invitados dice en un podcast como una verdad. ¿Sí? Dice el Talmud que la verdad es el sello de Dios. Sí afirmo que hay una verdad, la verdad está en los cielos. Nosotros acá tenemos reflejos de la verdad. Luchemos contra el totalitarismo, luchemos contra el fanatismo, luchemos contra el fundamentalismo, seamos humildes en estudiar, investigar, comentar, interpretar nuestras tradiciones, compartámosla, pero sin asumir que partimos desde una verdad absoluta. Me parece que esa es parte
de nuestra tradición judía y son los libros que tenés atrás vos y los libros que tengo yo. Y esto es una de las diferencias, ¿no? Uno, para los que no conocen, enseñemos algo. Normalmente los libros que tiene Yaakov atrás suyo se llama Seforim, ¿no? Literalmente libros, pero libros con una tonada en yiddish y libros sagrados. Y normalmente son más negros y dorados, con menos colores. Y si ven acá en mi biblioteca tengo muchos Seforim, tengo esos libros sagrados, pero también tengo libros de muchos colores, de muchos autores. Y me parece que eso es lo hermoso, ¿sí? La traducción entre las culturas. Cuando el judaísmo conoce el mundo griego y cuando el mundo griego conoce el mundo judío. Porque fíjate algo, Jacob, que vos hacías en la introducción, son dos mundos diferentes y puede ser un choque cultural que nunca puede encontrarse, pueden ser dos vías paralelas que nunca se vean a la cara o puede ser un encuentro maravilloso. Los judíos de Alejandría decidieron traducir la Torá, la Biblia, al griego por este encuentro, pero los judíos nunca tradujimos los mitos griegos de Zeus o la Ilíada o la Odisea al judaísmo. Hay un encuentro, pero un encuentro que no fue el mismo. Quizás nos perdimos en algo y lo podemos recuperar. Entonces creo que cuando el encuentro es mutuo y genuino, hay algo que los dos podemos aprender, pero sin olvidarnos de algo que para mí es fundamental en esta idea de la traducción. Los sabios en el Talmud nos dicen que el día que se tradujo la Torá al griego fue un día de duelo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podemos? Y creo que son dos verdades en paralelo, porque hay algo de la traducción que hace perder la esencia de algo. Y todos los que somos apasionados en el hebreo sabemos que el hebreo tiene una esencia. Y hay un riesgo en la traducción. Hay un riesgo en la malinterpretación, en no tener las llaves y el cofre del texto, como lo tuvimos durante miles de años el judaísmo. Y el Talmud en un momento se transformó en ese cofre, porque ya los cristianos ya tenían la Biblia traducida a todos los idiomas y el Talmud se transformó en esa llave. Ahora el Talmud también ya está traducido. Y entonces hay una oportunidad en todos estos podcasts y hay un riesgo también. Yo creo que la posibilidad prepondera sobre el riesgo, pero nunca hay que olvidarse de ese riesgo. Por eso, como enseña Pirkei Avot, un libro de proverbios rabínicos de hace unos 1800 años, dice, Hamim ziru bedibreihem. Los sabios tienen que ser cuidadosos en las palabras. Y hay que ser cuidadosos, precisos. La malinterpretación por gente que viene desde un mal lugar va a existir. Pero tenemos que tener nosotros nuestra parte y ser humildes en la forma que lo presentamos, que lo decimos, y que cada uno vaya construyendo su saber judío desde los espacios que hacemos. Agradezco este mensaje, también que el público se lo lleve. Tengo una frase, un slogan similar que repito en muchos videos, que va hacia allá. Y bueno, muchas gracias por haber participado. Todos los que estuvieron acá, les enviamos un fuerte saludo y todo lo mejor.